¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28? Les doy la más cordial bienvenida a La Nocturna. Hoy hablaremos acerca de la calidad del aire que se tiene aquí en la zona metropolitana de Monterrey, o más bien dicho, la mala calidad del aire. Así es que vamos a abordar este tema, saber qué es lo que estamos respirando y qué se está haciendo para poder cambiar esta situación y que nos beneficie a todas y a todos, porque yo, alguna de las reflexiones que he compartido siempre es que el aire es algo, o es lo más democrático que pudiera existir, porque lo respiramos todas y todos, sin importar la condición en la que estemos, el lugar donde vivamos. Es el mismo aire, contaminado o limpio, bueno, en este caso aquí en la zona metropolitana de Monterrey, por la alerta que tenemos. Y para eso me acompañan aquí en el estudio de La Nocturna, y me da mucho gusto recibir a Selene Martínez Guajardo, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del área metropolitana de Monterrey. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. También al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Bienvenido. Y por supuesto también al doctor Ismael Piedra, especialista de TecSalud y del Colegio de Pediatría, y quien también ha estudiado muy de cerca este tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y comienzo preguntándoles la pregunta inicial. ¿Qué respiramos en Nuevo León? ¿Qué contiene el aire que respiramos en la zona metropolitana de Monterrey? Selene. Bueno, en general, lo que respiramos en el área metropolitana pues está compuesto de diversos elementos. Hablando de contaminación atmosférica, hay algunos contaminantes que llaman criterio en México, y los más importantes, porque tienen un efecto en la salud, y que un mayor número de días en Nuevo León están arriba de la norma mexicana. Son 3 en específico: partículas finas o PM2.5, las partículas gruesas o PM10, que básicamente son partículas sólidas o líquidas que están suspendidas y son respirables. Y también un tercer contaminante muy importante es el ozono. Hay otros más que también son gases, pero bueno, estos contaminantes pues son los que están normados en México y que podemos encontrar, por ejemplo, en el monitoreo atmosférico de Nuevo León. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que no deberían de estar, o sea, no, digamos que no hay concentración segura mientras los estemos respirando. Esa es la realidad. Y bueno, además, pues hay que saber que hay otros contaminantes que a lo mejor no son contaminantes que dañen la salud directamente, pero sí son contaminantes climáticos. Son otros y tienen una relevancia también importante. Entonces, en el área metropolitana pues estamos respirando de acuerdo a las condiciones que tengamos ese día en particular y a las emisiones que se generen por el tema del ser humano, las actividades humanas. Esto varía. Sí. Exactamente. Secretario. Como dice Selene, los seres humanos evolucionamos para respirar un aire donde domina el nitrógeno, donde obviamente hay oxígeno principalmente, y no otras partículas, gases que hemos generado por procesos propios del ser humano que tienen que ver con la productividad, con la movilidad. Al momento que empezamos a vivir en ciudades y a aglomerar a las personas, nos dimos cuenta que, sobre todo después de que se inició la era industrial, el uso del carbón para producir, para movernos, el petróleo, la gasolina, el diésel, los procesos productivos dentro de las empresas, nos dimos cuenta que esa productividad tenía externalidades, y una de ellas pues son los contaminantes atmosféricos, que como bien dice Selene, hay 6 que están regulados por las normas mexicanas de salud, y esos elementos no forman parte de lo que debe respirar el ser humano, y por lo tanto pues provocan daños a la salud. Obviamente todas las ciudades del mundo han pasado por un proceso de primer mundo, de países en vías de desarrollo como México y países más abajo económicamente y socialmente que México, han pasado por esa problemática de haber contaminado el aire. Los países de primer mundo
resolviendo ya esa problemática. Luego los países intermedios como México estamos entre la productividad y la limpieza del aire que estamos respirando, y luego hay países que están más rezagados, ¿no? En esa perspectiva, nosotros en Monterrey, por el gran crecimiento que tiene el área metropolitana, por la movilidad, la industrialización que tenemos, por muchas décadas fuimos acumulando estos contaminantes en la atmósfera. Muchas personas del área metropolitana piensan que hoy estamos más contaminados que antes, pero la realidad es que es todo lo contrario. Cuando se inició, por ejemplo, la medición de PM2.5 en el 2004, teníamos 33% más contaminación que la que tenemos ahora. Simplemente no hablábamos de eso, hablábamos de movernos, de producir, de desarrollarnos, y solamente cuando venías de fuera o cuando venías de un país desarrollado, o te lloraban los ojos o sentías que estabas respirando aire de mala calidad, o alguien te decía, ¿por qué no hace nada para bajar la contaminación atmosférica? Todavía a mí me tocó un poco empujar la agenda de calidad del aire en el área metropolitana, y hoy tenemos a la sociedad más participativa, hay más grupos involucrados, hay organizaciones de la sociedad civil, y estamos en un proceso de componer lo que por décadas, digamos, estuvimos acumulando en los procesos inadecuados que hemos tenido, enfocados únicamente a producir, a movernos, sin pensar que eso tenía implicaciones negativas que nunca tomamos en cuenta en la planeación de los proyectos, en el desarrollo de los proyectos, etc. Entonces, el gobierno del Estado lo que está haciendo es revertir esos procesos, y realmente son ahorros malentendidos, porque finalmente todos los estudios lo muestran, y el que acabamos de hacer nosotros, que el pago que hacemos los habitantes en salud y los servicios de salud pública es muy superior a lo que costaría reducir la contaminación atmosférica. Gracias, secretario. Doctor, no sé si haya algo que agregar a lo que ya se dijo de qué es lo que respiramos, o si podamos ya ver el tema de cuáles son las consecuencias en la salud de esto que estamos respirando, estas partículas aquí en Monterrey. Sí, efectivamente, lo que han compartido mis compañeros en este foro, hoy en día somos como sociedad más conscientes de lo que respiramos, de lo que comemos, de nuestros hábitos, de nuestro estilo de vida, y son parte de la agenda a nivel internacional de cómo tener buen estilo de vida, bienestar, longevidad, etc. Y el tema que nos ocupa el día de hoy pues es de lo que respiramos, y cada vez más del lado de la ciencia se han documentado evidencias que esos contaminantes que ha compartido Selene, que serán los del criterio, más otra lista larga de contaminantes que respiramos, tienen efecto directo en nuestra salud. Inclusive me podría atrever a comentarte que aún no sabemos todo el impacto que puede tener eso que respiramos en nuestra salud. Te comento brevemente que mis compañeros han hablado de material particulado, micras de ciertos contaminantes, y lo que puedo explicar como profesional de la salud es que hay partículas que podemos respirar que son tan pequeñas que no nada más dañan nuestra nariz, nuestra garganta, nuestros pulmones, sino que pueden llegar a absorberse en el cuerpo, circular por nuestro cuerpo y depositarse en cualquier órgano, teniendo consecuencias graves en nuestra salud. Por eso, la importancia de tomar acciones, de unirnos las autoridades de nuestro estado, de nuestro país, con organizaciones de nuestra sociedad. En este caso, yo represento también a una universidad que, junto con otras en el estado y otras empresas, estamos uniéndonos con el observatorio y con otras instituciones internacionales y con la Subsecretaría de Medio Ambiente para fortalecer las acciones, solicitar rendición de cuentas, y en días recientes hemos visto rendiciones de cuentas e iniciativas que necesitamos apoyar como sociedad y tomar cartas en el asunto. Sí, emplazamientos incluso a la refinería. Y ahorita en un momento más hablamos de eso, pero me gustaría insistir un poco en si ya estamos viendo consecuencias entre la gente, ya hay algo
comprobable de esto que hemos estado respirando por años y años y años, porque ya nos lo comentaron. Hoy es un tema importante el hablar de la calidad del aire, pero siempre ha sido un factor de riesgo. Hoy ya tenemos gente que está padeciendo esto, Selene. Sí, por supuesto. Ya hay bastante información derivada de estudios que se han hecho incluso en el área metropolitana. No solo de digamos, un resultado de respirar constantemente concentraciones elevadas de, por ejemplo, PM2.5, que son las partículas menores a 2.5 micras, sino que también hay una afectación aguda. O sea, también importa mucho tener exposiciones a corto plazo a esa contaminación. Y aunque falta también seguir investigando y generando información, actualizando la información que ya se tiene, sí te podría decir que sabemos lo suficiente para emprender bastantes políticas públicas que protejan a ese sector que en este momento está siendo más afectado. Por decirte una cifra impactante, hay mortalidad asociada a respirar aire contaminado, por ejemplo por PM2.5. Las últimas cifras del Instituto de Evaluación de las Métricas de Salud a nivel internacional ya han arrojado que incluso hasta 2.500 muertes aproximadamente están asociadas a respirar PM2.5. Y generalmente las personas más susceptibles son las que ya tienen una enfermedad preexistente del corazón, respiratoria, diabetes. En fin. Sí, claro, VIH, diabetes. Exactamente. Obesidad. Sí. Y también, bueno, las personitas que están ahora en formación, todo este sector de 5 años o menores, también son una población sensible porque están en desarrollo, y también las personas mayores, sobre todo de 65 años, y personas gestantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas gestantes en estos embarazos, cuando están expuestas a contaminación, incluso se ha encontrado, imagínate, carbono negro, que es, digamos, una parte, una proporción de las partículas finas. Se ha encontrado incluso en cordón umbilical. ¿Sí? Entonces, son muchísimas estadísticas y, bueno, certezas de lo que sí está pasando y del riesgo que hay. Claro que tenemos que seguir actualizando todo esto, pero sin duda alguna la contaminación, puedo decirte que la contaminación del aire es el factor ambiental más importante, el principal, que afecta a la salud pública. En este momento, Así aquí es. en la zona metropolitana de Monterrey. Sí. Muy bien. Es momento de marcar la primera pausa. Ahorita regresamos, continuamos con el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez, para seguir abordando este tema. Regresamos aquí a La Nocturna. Estamos hablando sobre qué respiramos en la zona metropolitana de Monterrey. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Nocturna, estamos hablando sobre qué respiramos en la zona metropolitana de Monterrey y continuamos con el secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez. Secretario, no sé si desea agregar algo respecto a las afectaciones tangibles a la salud de las personas aquí en la zona metropolitana y también preguntarle cuáles son esas acciones que se están haciendo desde la autoridad. Recientemente estos días vimos la presentación del PIGECA, también, ¿qué es esto? Sí, nosotros partimos del diagnóstico que nos da la ciencia, que nos dan los especialistas, que nos dan las organizaciones de la sociedad civil para plantear soluciones y cuantificar, como te decía, que es mucho más barato prevenir la contaminación a pagar el costo en salud de todos los habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Y a partir de eso planteamos
dos cosas que se presentaron la semana pasada. Una es el inventario de emisiones. Okay. Esto quiere decir que de dónde vienen las emisiones, tanto de fuentes que regula el Estado como de fuentes que regula la Federación. Okay. Aquí estamos hablando de miles de empresas que hay en el área metropolitana de Monterrey. Estamos hablando de los camiones, de los vehículos, de los camiones de carga que pasan a los Estados Unidos y que regresan. Estamos hablando de la cantidad de gasolina que usamos, de la cantidad de diésel que usamos, del tipo de diésel y gasolina que utilizamos. Sin duda, y aquí no me dejarán mentir, el mejor inventario de emisiones que se ha hecho en el área metropolitana de Monterrey. Yo mismo estuve trabajando por 10 meses en perfeccionar el inventario, y a partir de ahí, con apoyo de los especialistas y con apoyo del Instituto de Aire Limpio, que es un organismo externo, hicimos para mí un plan que tiene mucho sentido, porque por primera vez cada medida establece cuál va a ser la reducción esperada, cuál es el costo de esa medida y cuál es el costo en salud que nos vamos a ahorrar. Entonces lo que presentamos fue esas dos cosas. Por un lado, no solamente la afectación, porque eso ya está, eso se puede leer en distintos estudios, sino más bien de dónde vienen las emisiones, cuáles son las principales fuentes de contaminación y qué vamos a hacer para reducir esas fuentes de contaminación. Aquí un tema muy importante para quienes ven este programa es también comentar que el Estado ha tomado el liderazgo, aunque el Estado no es el responsable de solucionar el problema desde el punto de vista legal. No sé si me explico. El aire es un recurso federal y le pasa al Estado, a la Federación, ciertas atribuciones para medir la calidad del aire, para atender a las pedreras, para atender a los vehículos, para atender a la industria cerámica, por ejemplo. Pero hay otras fuentes de contaminación que la Federación se reserva el derecho de regularlas y de controlarlas. Entonces nosotros pudimos haber dicho, pues es un tema de la Federación, pero desde un principio el gobernador en su campaña dijo que le íbamos a entrar, y entonces nosotros hemos tomado el liderazgo en solucionar esta problemática y tenemos avances, aunque son pequeños. Hemos reducido el porcentaje de PM2.5 en los 2 años. 2022 fue más bajo que en la historia de PM2.5, el promedio anual, y 2023 fue el segundo más bajo también en la historia desde el año 2004. O sea, las acciones que hemos hecho han servido para tener impacto en la reducción pequeña pero importante, 5% más o menos, de las PM2.5 como promedio anual. Sin embargo, para tener los cambios grandes, requerimos entrar también en las fuentes federales, principalmente, que son las empresas grandes, que son la refinería, que son los combustibles, y donde estamos seguros que lo vamos a lograr, porque tenemos el apoyo de la sociedad, estamos buscando lo mismo que la sociedad y estamos dando los pasos que se requieren dar para tener éxito. En ese aspecto, bueno, Pemex se mantiene como la refinería más bien de Cadereyta se mantiene como la principal fuente de acuerdo al inventario y a los planes. La principal fuente fija como instalación, sin duda es la más importante. Por eso hemos insistido nosotros en que no podemos comprometer cambios importantes en la calidad del aire si esa fuente no compromete cambios importantes en las emisiones, porque es tan importante el impacto que tiene. Imagínate, todos los días el gobernador y nosotros estamos viendo las estaciones de monitoreo. Imagínate a las 8 de la noche, todos los días que tenemos cámaras allá afuera de la refinería, empezamos a ver las emisiones y luego empezamos a ver cómo en esta época del año, cómo las estaciones de monitoreo se ponen rojas y luego se ponen algunas moradas, y entonces sabemos el impacto que tiene. Vaya, son datos duros que tenemos, y por eso somos tan insistentes en que o regulan sus emisiones o se mueven de ahí o cierran, porque de otra manera pues vamos a seguir teniendo una proporción de la contaminación del aire sin control, y entonces pues estamos pagando todos
esa contaminación. O sea, aunque ellos no inviertan ahí, eso no significa que el pueblo mexicano no esté invirtiendo. Está invirtiendo cuando menos 3 veces más en salud. Entonces, ¿y quiénes son los que más problemas tienen? Las personas más pobres, porque algunas de las enfermedades, aquí el médico te puede decir, diabetes mellitus, por ejemplo, que se incrementa el número de casos. Imagínate una persona que tiene bajos ingresos, alguien de la familia tiene diabetes, tiene que dejar de trabajar, alguien tiene que dejar de trabajar para atender a esa persona, tienen que comprar medicina. O sea, no puedes combatir la pobreza e incrementar la contaminación al mismo tiempo. O sea, entonces, y no puede haber una economía sana si en un lugar contaminado. Sí, y aparte incrementa el gasto en salud. Doctor. Definitivamente estoy de acuerdo en todo lo que se ha expuesto de que está ampliamente relacionado los altos niveles o los niveles fuera de rango de contaminantes con la salud. Por ejemplo, hablando algo bastante cotidiano, que son las infecciones respiratorias, que se aumentan más del 15% o aproximadamente el 15% relacionadas a estos altos índices. Además que a través de la ciencia, lo que estaban compartiendo hace unos momentos, que se ha generado evidencia que ciertos contaminantes, al ser depositados en nuestro cuerpo, pueden llegar a tener efectos inflamatorios y con esto traer como consecuencias más índice de infartos, más índice de embolias, más muerte súbita e inclusive más otro tipo de enfermedades relacionadas a la hipertensión, a la obesidad, al cáncer. Y pues todo esto son gastos en salud. Y en algunos estudios que se han hecho, se ha visto algunas tendencias de que algunas zonas de la ciudad o de la zona metropolitana se pueden ver algunas manifestaciones más comunes relacionadas también al tipo de contaminante o al tipo de emisión que está predominando en esa zona. Por lo tanto, cada vez tenemos más evidencia y además nuestras evidencias se relacionan a las experiencias de otros países que han detectado lo mismo, han hecho acciones y pues debemos estar alineados a lo que se hace internacionalmente en este tema de la contaminación del aire. Selene, ¿quieres agregar algo respecto a esto que ya se mencionó? Sí, solo como un dato muy importante que justo se reveló el año pasado, hablando de estudios y de la refinería también. Justamente la Universidad Autónoma de Nuevo León estuvo analizando y generó un estudio de las afectaciones a la salud que sucedieron en un cierre de 6 días de la refinería en 2016 y cómo este cierre impactó la calidad del aire y cuántas muertes pueden evitarse de suspender literalmente la operación de la refinería. Es un dato muy interesante porque nos da una idea de qué pasaría si tal vez se pudiera invertir en lo que tiene que invertirse en la refinería. Y bueno, el estudio arrojó que aproximadamente 500 muertes están asociadas directamente a esas emisiones de la refinería. En 2016, pero bueno, ya estamos a 2024, ¿no? O sea, esa cifra va evolucionando. Y lo más interesante es que un 2.4% de la mortalidad por causas no externas es evitable si esa generación de emisiones acabara. Y los más afectados son los niños, de nuevo. 9% de la estadística de mortalidad por causas no externas es la clave ahí. Podría evitarse, ¿sí? Entonces, son datos que nos van ayudando a darnos una idea del impacto. Igual hay estudios que evalúan el costo económico, pero lo cierto es que tenemos que usar esta información actual para construir la ciudad que queremos, con aire limpio y con mejores combustibles y con procesos que realmente nos protejan y no al contrario. Sí, exactamente. Muy bien. Es momento de marcar el segundo corte. Ahorita regresamos para seguir platicando acerca de la calidad del aire o la mala calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y qué se requiere hacer, qué se está haciendo, cómo está colaborando los distintos sectores
del Estado, ¿no? La academia, la ciudadanía, la sociedad civil organizada, las autoridades respecto a este asunto. Ahorita regresamos, estamos platicando aquí en La Nocturna. Bien, ya estamos de regreso aquí en La Nocturna y seguimos platicando acerca de qué respiramos en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, para continuar la conversación, ahorita yo quisiera que continuáramos porque dijo usted algo interesante, secretario, que estos últimos días ha sido tema de conversación. El POSI, también Selene lo abordó, ¿no? Hubo en 2016 un cierre de 5 días de la refinería. Bueno, estos últimos días también ha sido un tema, ¿no? La propuesta de, ¿y si se cierra totalmente la refinería? ¿Esto sería posible? ¿Cuál sería el escenario ahí? Y bueno, ¿de qué nos serviría el que se cierre la refinería, secretario? Mira, han sucedido muchas cosas en las últimas semanas. Fue un tiempo, pareciera que estaba como que predestinado a presentarse el PIGECA en los momentos más álgidos, porque la calidad del aire también tiene que ver mucho con factores naturales en ciertos momentos del año. Y tuvimos una tolvanera impresionante que nos llevó a niveles de contaminación muy altos y donde todo el mundo estaba juzgando, ¿no? Yo recuerdo muy bien, sentí el aire en la madrugada y sabíamos que venía algo de polvo, pero no la cantidad de polvo que entró. Y prendí el radio en la mañana y pues ya estaban diciendo que las industrias se habían contaminado y que toda la noche habían estado soltando contaminación. La realidad es que el viento predominante viene del este, normalmente por eso la refinería pues no la debieron de poner ahí, pero nos trae desde allá las emisiones la mayor parte del tiempo. En este caso, el frente frío estaba empujando el aire del oeste hacia el área metropolitana, estaba muy seco y lo que pasó fue que metió polvo. Entonces, ese día en especial, el tema de la contaminación fue una tolvanera que llegó al área metropolitana de Monterrey. Yo hice alusión a otra que había existido el año 2008, en marzo, que se tuvo que detener el tráfico porque no se veía nada. En esta no nos dimos cuenta porque fue en la noche y entonces pues ya cuando amaneció ya estaba el polvo ahí, ¿no? Pero es algo que se tiene que explicar y que parece increíble que una tolvanera te pueda poner tan mala calidad del aire en el área metropolitana. Y luego también ha sido un tema la refinería porque no está participando en el programa, en el PIGECA, el Programa de Gestión Integral de la Calidad del Aire, porque no se comprometió a reducir sus emisiones como sí se comprometieron las empresas privadas. Y entonces nosotros teníamos dos posibilidades ahí, ¿no? Una sería simular, de decir, ok, entras y ya entró Pemex, en el entendido de que todas las noches sabemos qué está emitiendo y cómo se está viendo eso en los monitores de calidad del aire. O decir, oye, sí entras, pero con compromiso, ¿no? Y entonces no logramos esa segunda, o sea, no quisimos simular, porque nosotros realmente queremos reducir la contaminación atmosférica. Sabemos que tenemos la razón y sabemos que ellos pueden hacer esa inversión y sabemos que incluso le conviene al gobierno federal hacer esa inversión. Entonces, a raíz de eso, pues se han planteado otras posibilidades. En Ciudad de México, el año 1991, ellos tenían una refinería ahí, la de Azcapotzalco, que era la refinería más grande. Y una de las estrategias para reducir la contaminación, después de haber hecho estudios, después de la sociedad haber exigido eso, pues fue el cierre de la refinería. Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo en ese entonces. O sea, Monterrey no está
en ese ranking. No hemos llegado a eso. No hemos llegado a eso. Sin embargo, la refinería es la instalación más importante. Entonces, como dice Selene, ese estudio que de 6 días de que estuvo cerrada, que los investigadores hicieron los cálculos de cuánto se redujo la contaminación y a partir de ahí qué significó eso en salud, estudios que ha hecho el observatorio de vinculación de la producción y la concentración de partículas, obviamente que habría una mejoría importante en la calidad del aire, ¿no? Entonces, a mí me parece que este tipo de estudios que han mencionado los especialistas se hacen en poblaciones. Lo que tú haces es que comparas una población de mexicanos que tienen la misma genética, que tienen los mismos hábitos alimenticios, etcétera, etcétera, sitios contaminados, no contaminados, y ves a nivel mundial ya hay ciertos factores que tú puedes decir, bueno, esta concentración mayor anual de PM2.5 significa que va a haber este incremento en la población. No puedes decir él se debe a la contaminación atmosférica, pero sí como grupo de población. Entonces, los beneficios que tendría serían impresionantes en temas de salud y en temas de ahorro en salud. Entonces, pues aquí está esa disyuntiva, ¿no? Si no estás dispuesto a invertir en reducir la contaminación atmosférica, siendo consciente y con pruebas de que esa contaminación atmosférica, y no es para Pemex únicamente, es para todas las empresas, o sea, le estás transfiriendo el costo a la población. No es de que tú no estés invirtiendo, está pagando la persona que se está afectando por eso, ¿no? Entonces, si como servidores públicos que son quienes toman las decisiones de la inversión, pues debieran de decir, oye, me conviene hacer esta inversión que estar afectando a la población, ¿no? Digo, es lógico y es de sentido común. Entonces, pues, o sea, con esos datos sobre la mesa, nosotros esperaríamos que hubiese esa reacción por parte de la refinería, que no hemos visto, y por eso pues hemos buscado otras opciones, y de hecho aplaudimos también que la sociedad se manifieste, ¿no? Porque los cambios se dan cuando la sociedad exige los cambios, y ya es tan obvio el tema. No tenemos nada en contra de la refinería per se, ni los trabajadores, ni el sindicato, ni sabemos que es una actividad muy importante para la nación, pero así como apretamos otras empresas, nos dejan entrar y las cerramos si están contaminando, y se comprometieron con miles de millones de pesos como grupo a reducir sus emisiones, lo menos que podríamos esperar de una empresa pública es que hiciera lo mismo. Sí, Pemex no, incluso hemos visto que se niegan a dar el acceso, ¿no? En cualquier momento, incluso hasta para entregar una notificación. Doctor. Bien, pues yo considero que este problema, la problemática que estamos abordando, es tarea de todos, porque todos en nuestro diario vivir generamos emisiones, ya sea poquitas, medianas o grandes, por describirlas de alguna manera, y creo que como sociedad ya estamos mejor informados. Creo que también tenemos que fortalecer, considero, un poco más la cultura de qué hacer en caso de que se levante una alerta, qué significa el rojo, qué significa el naranja, qué significa el morado. Me refiero a los colores que se utilizan en nuestro estado para darnos estos índices, inclusive que la información fluya y se implementen las acciones, porque, por ejemplo, cuando se levantó la alerta en días pasados, había recomendaciones muy importantes para principalmente población en riesgo, personas que tienen alguna condición de salud, que al salir al exterior y sobre todo hacer actividad física o estar mucho tiempo en exteriores, pues se ponen mayormente en riesgo. Por lo tanto, sí considero que también los medios de comunicación, la sociedad civil, las autoridades,
pudieran ayudarnos a fortalecer esos programas de información y que todos los ciudadanos sepamos cómo reaccionar y qué hacer a la hora de una contingencia. Selene. Bueno, en referencia al qué hacer, creo que es súper importante y hay un interés, te lo puedo decir con bastante confianza, hay un interés mucho mayor hoy en día de la ciudadanía que se acerca a la sociedad civil también preguntando qué podemos hacer, porque hay mucha información de repente en los medios y todo esto, y al final lo que las personas necesitamos es bajar toda esa información y depositarla en algo que podamos mejorar. Y entonces, pues hay decisiones individuales que son muy importantes y que ponen el ejemplo. Y entre ello está cosas tan sencillas como el tratar de ser eficientes con la energía, preferir caminar tramos cortos en lugar de utilizar coche. Sabemos que tenemos peor calidad de gasolina que otras áreas metropolitanas súper importantes en México y con mayor razón es mucho mejor evitar esos viajes en coche. Y bueno, también evitar el desperdicio de comida, salir a las movilizaciones, a exigir el derecho al aire limpio, al medio ambiente sano, participar, saber que necesitamos enterarnos, consultar el monitoreo, protegernos. Son decisiones que dependen en gran parte de lo que nosotros podamos hacer en un previo, ¿no? Entonces, eso es importante y por supuesto de manera colectiva lo hemos visto muy claro, como una decisión colectiva afecta o positiva o negativamente. El ejemplo claro que generó mucho ruido y mucho impacto en la población fue, por ejemplo, el impacto de la quema de carbón y pirotecnia. Y es real, o sea, cuando una decisión es colectiva, se refleja en la calidad del aire también. Entonces, podemos tomar decisiones para evitar emisiones y además ser muy participativos para empujar también tal vez cosas que no dependen de nosotros 100%, pero que sí es más rápido el cambio cultural, social, incluso de política pública, cuando participamos. Entonces, esa participación creo que es muy importante y la difusión de esta información. Sí, la gente tiene que estar informada y sobre todo participativa. Y desde el observatorio, ustedes han estado haciendo énfasis en algunos aspectos. En últimas fechas hicieron énfasis en que la refinería de Cadereyta produjo más combustóleo que incluso en años anteriores. ¿Por qué el combustóleo? ¿Qué es el combustóleo y qué significa para la mala calidad del aire de Monterrey? Sí, bueno, es una pregunta importante y nosotros estuvimos evaluando la producción de ese combustóleo en la refinería de Cadereyta, que al final, como te mencionaba, el combustóleo es un residuo de la refinación y entonces el hecho de que haya más combustóleo producido en proporción a lo que se produce de gasolina, diésel, todo esto, lo que refleja es una ineficiencia en el proceso de refinación del petróleo. Entonces, esta información ha sido muy importante hacerla llegar a la ciudadanía porque el combustóleo es justamente un combustible que tiene mucho azufre en comparación con otros. Entonces, también lo que digamos que puede mejorar es que la norma que ahora regula la calidad de los combustibles en el área metropolitana también tiene especificación, por ejemplo, de prohibición del combustóleo como combustible en el área metropolitana del Valle de México. Es un ejemplo, por ejemplo, a seguir. O sea, ya tal vez no necesitamos descubrir el hilo negro, sino que hay cosas que pueden aterrizarse también en el área metropolitana de Monterrey y la sociedad tiene que saberlo porque son decisiones en las que pues tal vez no, tal vez una persona allá afuera pues no va a estar refinando petróleo y sacando combustóleo o evitándolo, pero sí puede participar para exigir que las normas se modifiquen y se actualicen y sean mejores para proteger nuestra salud. Entonces, por eso es lo importante de socializar esta información. Al final,
entre más limpios sean los procesos en toda la industria, no solo hablando de Pemex, creo que el beneficio se va a ver muy claro en la población y esto es pues algo que tiene que saberse, ¿no? Sí, el hecho de que este residuo esté procesándose aquí en la refinería de Cadereyta, bueno, pues es un dato que tenemos que tener bien claro aquí en el estado y en la zona metropolitana de Monterrey. Fue el combustóleo el 19% de la producción total de la refinería de Cadereyta el año 2023, que fue el porcentaje más alto. Así es. En los últimos 20 años. Así Nunca habían producido tanto combustóleo como en 2023. Sí, o sea, por ejemplo, si vamos a la producción del 2004, se producía mucho más de todo. Y a lo mejor había unos 4,000 barriles diarios de combustóleo más que ahora. Pero ahora producimos mucho menos. Y la proporción, o sea, producimos mucho menos gasolina, diésel, todo, pero la proporción de combustóleo es mucho mayor. Entonces se está llevando un proceso más sucio y la clave es saber a dónde va ese combustóleo y hay que asegurarnos de que no se utilice como combustible, ¿verdad? También. Sí, también. exacto. Exactamente, otro punto importante. Bien, ha llegado el momento de marcar la tercera y última pausa. Regresamos para el último bloque de esta conversación y también para ir cerrando este tema. Continúen con nosotros, vamos al corte, regresamos aquí a La Nocturna. Bien, estamos ya de regreso en La Nocturna y nos enfilamos hacia el cierre de este tema y seguimos hablando de que respiramos aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, ya se ha dicho, ya se puso sobre la mesa el tema mucho, ya hablamos también aquí pues bastantito, ¿verdad? De qué está pasando, qué se está respirando, qué es lo que falta por hacer. Hay un inventario de emisiones, hay un plan ya también de gestión de la calidad del aire aquí en Nuevo León. ¿Qué nos falta todavía por hacer? ¿Cuánto tiempo estaremos ya viendo un cambio ante la urgencia que tenemos en estos momentos, secretario? El plan tiene una meta, la norma de salud de PM2.5, que son las partículas más peligrosas, actual son 10 microgramos por metro cúbico, promediadas todas las estaciones de monitoreo, las 15 estaciones, todos los días del año. Debemos de estar 10 o menos y esa es la meta del programa 10 años. Si hacemos todo lo que el programa dice que hay que hacer, ¿no? Aquí quiero hacer una aclaración muy importante, que hay algunas situaciones como la refinería, como los combustibles, como la norma que estaba mencionando Selene del uso de combustibles dentro de la zona metropolitana, que se tienen que cambiar, que dependen de la Comisión Reguladora de Energía, que dependen de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que dependen normas de la Semarnat, de los emisores. Y entonces nosotros requerimos trabajar junto con la sociedad civil para lograr esos cambios. Como bien dijo Selene, ya se logró en Ciudad de México. Ciudad de México, con muchos más, 4 veces más habitantes o 3 veces más habitantes que nosotros, tiene, digamos que más o menos la misma contaminación atmosférica, incluso un poquito menos de las partículas. ¿Por qué? Porque cambiaron los combustibles, porque cerraron la refinería, porque tienen mejor transporte público, porque hicieron los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Y esos cambios los tenemos que hacer nosotros. De otra manera, vamos a estar diagnosticando, vamos a estar dando ruedas de prensa, pero vamos a estar pagando más. O sea, la ciudad de Nuevo León es tan potente y tan fuerte que no merece que la esté frenando la contaminación atmosférica. Y nos conviene a todos, les conviene a los empresarios, les conviene a los transportistas, nos conviene, como decía Selene, en lo individual, poner lo que nos toca para vivir en un ambiente sano, porque cuando el ambiente es sano,
Las personas se han hecho pruebas también de, no me dejará mentir el doctor, de capacidad cognitiva, y las personas que respiran aire contaminado en ese momento baja su rendimiento, pero también en el largo plazo tienen más problemas que poblaciones en ambientes sanos, ¿no? Entonces, la productividad, la longevidad, la calidad de vida, la inversión en medicinas, las tragedias familiares, los problemas sociales, la pobreza, la contaminación es muy importante para dar la vuelta a un país y a una ciudad desarrollada, de una ciudad en vías de desarrollo, que está recibiendo mucha inversión, que tiene excelentes universidades, que tiene excelentes empresas, que tiene mucha capacidad, pero tenemos que pensar en los demás, no nada más a nosotros mismos. O sea, el industrial debe decir, oye, me estoy ahorrando usando combustóleo 2%, pero aquí viven mis hijos y aquí están mis clientes, yo lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y la refinería debe hacer lo mismo. Oye, pues sí tengo el indicador de productividad, pero tengo que invertir acá porque la sociedad es la que me está consumiendo y soy parte de eso, ¿no? Y en lo personal, también hacer lo que nos corresponde con las cosas que ya mencionó Selene. Entonces, requerimos individuos comprometidos a los temas ambientales en general y en específico a reducir la contaminación atmosférica. Si eres presidente, si eres gerente de la refinería, si eres dueño de una empresa, si eres médico, si estás en el gobierno, donde estés, ¿no? Y solo así, como ha sucedido en otros lados, se van a dar esos cambios, ¿no? Y creo que, para no acaparar mucho el tiempo, hace 2 sexenios, aquí en el área metropolitana, estaba, para decir que el aire era mala calidad, tenías que estar 50% arriba de Ciudad de México y de Guadalajara cuando había IMECAS. O sea, allá a 100 IMECAS decían que era mala calidad, aquí tenías que estar a 150. O sea, en el sexenio anterior al gobernador Jaime Rodríguez, así se manejaba. Entonces estuvimos respirando aire contaminado, personas enfermándose, las empresas contaminando a todo lo que podían, la refinería contaminando mucho más de lo que está contaminando ahora, y nadie decía nada porque había una política de no digan nada. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, estamos cambiando ese paradigma, qué bueno, y bueno, debemos de evolucionar a lo que estoy comentando. Muy bien, doctor. Yo considero que debemos de comprometernos las instituciones educativas a fortalecer más la investigación, porque hemos hablado de que a través de estas investigaciones se logran consolidar las evidencias que dan pauta para que nuestras autoridades tomen las decisiones y juntos como sociedad los vayamos monitorizando. En este caso, yo quiero resaltar que consideramos que somos un estado que tenemos este plan que acaba de ser lanzado. Es un plan bastante bien hecho y donde participaron muchas instituciones. En este caso, como les dije, las universidades han aportado investigaciones, se siguen aportando y faltan mucho más, como mencionó ahorita Selene, que hay algunas, se descubre algo y se tiene que profundizar más para ver si esto se replica en otros escenarios. Entonces también eso se tiene que dedicar más tiempo. También concientizar a la población desde etapas tempranas, me refiero desde los niños, a las posibilidades que tenemos al reducir emisiones. También las sociedades médicas debemos de fortalecer nuestra participación para orientar a las autoridades, porque definitivamente las autoridades tienen experiencia en política y las autoridades de salud tenemos experiencia en salud, por lo tanto, fusionando las experiencias podemos lograr mejores decisiones en el manejo. Y lo que tenemos ahorita enfrente es un programa que pretende ser transparente para todos, y los ciudadanos y las instituciones debemos de luchar porque se mantenga esa transparencia en la rendición de cuentas. El PIGECA, ¿verdad? El PIGECA, sí. ¿Están participando universidades o participaron en la elaboración de este plan y en el seguimiento también? ¿Me preguntas a mí? Sí, a ambos. Sí, no, claro. Sí. No. De hecho, hay un consejo que le va a dar seguimiento donde están las universidades y los médicos y
representantes de diferentes instituciones y empresas. Y la academia. Perfecto. Selene, ¿algún comentario para cerrar? Bueno, agradecerte el espacio y sobre todo invitar a la audiencia a que también se sume a mejorar la calidad del aire. Hay muchas cosas por hacer como sociedad y también, así como podemos exigir, pues también hay una corresponsabilidad de hacer cosas también nosotros. Entonces, bueno, invitarles a que estén atentos a la información que comparte el observatorio y también a conocer el PIGECA, que es el Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire. Es muy importante porque es información actual y digamos que marca la pauta de lo que tiene que pasar para llegar a esas concentraciones que necesitamos para estar saludables. A la meta que en menos de 10 años tengamos esa reducción y que mejore la calidad del aire en nuestra zona metropolitana de Monterrey. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. El tiempo no alcanza para abordar todos los aspectos que requerimos para un tema tan extenso, tan amplio, tan transversal, ¿no? Transversal desde lo que lo genera a quienes afecta, pero también quienes nos tenemos que sumar para que cambie, ¿verdad? Entonces, pues sí, no alcanza el tiempo. Les invito a un siguiente programa para seguir hablando de este tema en una siguiente ocasión. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en esta noche con nosotras y nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, también a ustedes les agradecemos su sintonía. Recuerden que cada viernes nos vemos aquí en La Nocturna con más temas de actualidad. Pásenla muy bien.